En su artículo Europa desde China, publicado en su blog del país del alfiler al elefante, comenta que viajó a China con el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores para asomarse desde el punto que más sube y observar desde allí el que más rezagado se queda, Europa. ¿Qué vio desde los hombros del gigante asiático? Bueno, la pregunta ya contiene lo que vi, y es que efectivamente China sigue creciendo a una velocidad extraordinaria, se encuentra en un punto además, en una encrucijada respecto a su futuro, y en cambio Europa está cada vez en una situación más complicada, no tan solo por la crisis económica, sino además por la dificultad para resolver los problemas de gobernanza del euro y evitar incluso su estallido. Yo diría, por tanto, que es la visión que se tiene desde China sobre Europa es todavía más contrastada, más dura, más fuerte que la que tenemos desde Europa misma, los europeos. Su comentario de que a pesar de la censura y del partido único en China pasan cosas, muchas y muy jugosas cosas, me recuerda a que en su libro El año de la revolución, cómo los árabes están derrotando a sus tiranos, comenta que toda la preocupación en torno a Egipto se centraba en la sucesión del faraón y nadie contaba con la existencia de otros factores, con frecuencia incontrolados, que invertirían el orden de los acontecimientos. ¿Debemos empezar a prestar más atención a la orogénesis de la sociedad china? Bueno, yo creo que en China hay un problema de mantenimiento de la estabilidad, que es ha sido la obsesión del régimen comunista en toda su historia, y que ahora ha llegado a un punto de madurez y un punto crítico, podríamos decir, sobre todo gracias fundamentalmente a las redes sociales, que son un instrumento de agitación y de comunicación y incluso de información, de periodismo ciudadano, absolutamente novedoso, que proyectan los conflictos, los amplifican, que sirven además a veces incluso para convocar protestas, e incluso un elemento que ahora se ha visto con gran claridad en los días previos a la celebración del 18 Congreso del Partido Comunista, que tendrá lugar ahora en noviembre, y es que las redes sociales ponen en evidencia los mayores fallos de la cúpula del sistema, es decir, de la élite gobernante. Las cuestiones de corrupción, los favoritismos, el hecho de que existe ya una casta hereditaria, los hijos de los grandes líderes comunistas, que se convierten ellos a su vez en líderes del actual régimen. Todo esto se está convirtiendo ya en un caldo de cultivo de un cierto tipo de oposición, de críticas, una mirada sobre el régimen mucho más aguda y mucho más disruptiva de lo que había sido nunca la disidencia o la pequeña oposición que se hubiera producido hasta ahora. Y por tanto nos encontramos en un momento, al llegar a los 30 años de hecho son 3 décadas de la política económica que lanzó Deng Xiaoping, en que un poco está todo en cuestión, e incluso está en cuestión saber si el régimen sabrá mantener la estabilidad y el orden que ha mantenido hasta ahora. La Unión Europea ha articulado una política exterior basada en el poder blando, los intereses económicos y las normas. Solo Alemania ha apostado por una relación más sólida con el gigante asiático. ¿Deberían los europeos renovar su política exterior hacia China? Yo creo que antes que renovarla lo que habría que pensar es si somos capaces de tener una política exterior. Y no una política exterior hacia China, sino una política exterior sencillamente. Porque el problema que tenemos con China es que de hecho estamos estableciendo relaciones bilaterales cada uno de los países, y son relaciones de débil a fuerte. Estamos cometiendo el enorme error de relacionarnos divididos con una superpotencia emergente que además ha descubierto ya el truco y prefiere tratar con nosotros por separado, porque sabe que es como obtiene los mejores resultados. Entonces, en estas relaciones, efectivamente, el país que tiene la primogenitura, podríamos decir, es Alemania, porque es la potencia mayor, sobre todo la potencia económica, y para China es el partner perfecto, lo cual no quiere decir que también tenga muy buenas relaciones con otros países, con España mismo, pero quien le resuelve los problemas fundamentales a China es Alemania, que es además una gran potencia exportadora y que tiene un papel determinante en la orientación de la política económica europea.
Usted comenta en su artículo que, según el profesor Huang Gang, en 2030 China será el primer poder mundial, el más innovador, con un estado de bienestar de alto nivel, una economía verde y una sociedad de riqueza compartida. ¿Cree que China puede lograr esto sin un Estado de Derecho? Bueno, a ver, la visión de este profesor es una visión probablemente discutible. Al lado de esta visión, que es muy optimista, yo diría que es la visión más optimista, hay otras visiones mucho más negativas e incluso algunas catastrofistas, en el sentido de creer que puede haber una burbuja inmobiliaria y bancaria, que puede haber catástrofes medioambientales muy serias, que puede haber incluso disturbios y desórdenes sociales, y que por tanto esta perspectiva que ha hecho este profesor de los próximos 30 años como 30 años de crecimiento al 7,5%, consolidación de unas amplísimas clases medias, consolidación incluso de un estado de bienestar, de una sociedad con una capacidad de investigación y desarrollo prácticamente al nivel europeo. Todo esto es una hipótesis. La realidad es que ahora mismo estamos en un momento de vacilaciones, de dudas, también yo diría de unas fuertes luchas dentro de la cúpula del poder, de las que hemos visto un efecto en toda la historia de Bo Xilai, del exdirigente ya de Chongqing, y que por tanto no sabemos muy bien hacia dónde se dirige China en este momento, si es hacia el escenario más positivo o al más negativo. En cualquiera de los dos casos, el tema del Estado de Derecho y el tema de las libertades públicas, hay que decir que desde China no se ve desde la misma forma como lo vemos los europeos, y que en cambio puede ser que aparezca de una forma algo distinta, precisamente a través de las movilizaciones sociales y de las movilizaciones de base en la política local, que es donde se ve cómo se está construyendo un cierto tipo de oposición o de resistencia a las autoridades. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.